quiero aclarar brevemente que Enrique Zimmermann, agradecerle la adaptabilidad a esta mesa, puesto que estaba pensada para la siguiente. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias, Baltasar, muchas gracias, Shlomo, muchas gracias, Eduardo, y a todos vosotros que habéis trabajado para hacer esta mesa y en general este encuentro, que creo que en estos días hace falta una valentía especial para enfrentarse de forma frontal, directa, temas como estos, que son temas que van a estar con nosotros, me parece, aún muchos años. Y yo quiero empezar con una nota muy personal. Yo soy hijo de una andaluza, una malagueña, y para mí volver aquí es como un poco sentir mi memoria histórica. Pero soy también hijo de un judío que nació en Lutsk, que era Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día es Ucrania. Y mi abuelo vino en el año 26, cruzó toda Europa y se iba a América, pero fue detenido al llegar a Lisboa, a Portugal, iba a coger el barco y tenía un laissez-passer ruso, soviético en ese momento, y le acusaron de espía comunista y le metieron en la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, él decidió quedarse allí, en Portugal, y vivir allí. Y allí montó su vida, y por eso yo nací en Portugal, y fui en realidad donde el país en el que me crié, aunque en medio de una cultura de portuñol, de portugués y español. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque mi abuelo y mi abuela, que perdieron toda su familia en el Holocausto, se negaron a contarme sobre ello hasta muy tarde. Durante toda mi infancia había un agujero negro en mi pasado. Así como yo veía una gran familia en España y sobre todo en Andalucía y en Barcelona también, una gran familia sefardí, muy alegre, llena de vida, veía que había algo muy triste, muy amargo en el lado de la familia paterna. Y a mí me gustaba mucho preguntar desde que era pequeño. De hecho, mi abuelo me enseñó, cuando volvía del cole, me decía, ¿qué pregunta has hecho hoy? Y mira la profesión que al final terminé teniendo, ¿no? Pero el hecho es que realmente yo le molestaba mucho. Le decía, pero abuelo, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus padres? Fallecieron todos. ¿Qué ocurrió? ¿Una epidemia? Y evidentemente fueron pasando los años y él no pudo resistirse. Y le pregunté, ¿pero por qué no me quieres contar lo que pasó? Y me dijo, porque no quiero que te contamines. Porque no quiero que te ensucies, no quiero que odies. Yo quiero que tú seas una nueva generación, limpia de prejuicios, de estereotipos. Pero no era posible. Cuando tenía 14 años, él me contó todo lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue algo de lo que se habla muy poco, porque fue justo al principio de la guerra. Un cuarto de los 6 millones de víctimas fueron asesinados en el principio de la guerra, no en los campos, cuando aún no era tan sofisticada la máquina. Llegaban comandos a las ciudades, concentraban a los judíos en el ayuntamiento o en otro lugar, un bosque, por ejemplo. En el caso de Lutsk fue en un bosque. Les hicieron cavar su fosa común y les fusilaron a todos. Y así la comunidad de Lutsk, que era un 90% de la ciudad, desapareció un buen día. Se fue prácticamente toda. Luego descubrimos que no toda, pero casi toda, asesinada de esta manera. Y de esta manera desaparecieron mis bisabuelos, desaparecieron los hermanos de mis abuelos, entre ellos 4 mujeres embarazadas y con niños pequeños aún. Y ese agujero negro de repente recibió una forma. ¿Qué pensaría mi abuelo, me pregunto yo, si viese esta mesa hoy, este seminario aquí, en pleno siglo XXI, cuando él me decía, tú ya verás que cuando tú seas adulto todo esto será historia? Estudiarás todo esto como estudiarás el Imperio Romano. Seguramente lo que decía Sami antes, este tema aún no es un tema tabú hoy por hoy, y como vosotros también explicasteis en este momento, está creciendo. Y yo me temo que nos va a acompañar el fenómeno del racismo, de la xenofobia y del antisemitismo específicamente, porque ocurre algo con el Holocausto.
En el Estado de Israel tampoco se habló del Holocausto en los primeros 15, 20 años. Era un tema tabú. Las generaciones de supervivientes no querían hablar del Holocausto, querían que los jóvenes viviesen algo distinto, lo mismo que mi abuelo, pero se dieron cuenta que era imposible porque es como una enorme sombra que conforme te vas alejando va creciendo y es necesario hoy en día tratarlo. Hay aquí psicólogos, hoy en día la cuarta generación está siendo tratada por psicólogos aún, porque aún tiene secuelas de lo que ocurrió con sus bisabuelos y con sus tatarabuelos que pasaron ese fenómeno. ¿Y cómo empieza todo? Bien, hay quien diga que es la acusación del pueblo de Isida, el pueblo que mató a Dios, aunque hay historiadores que afirman que en realidad empieza antes, empieza en los tiempos antiguos, en Alejandría, cuando la propia comunidad judía se aislaba para mantener sus leyes alimenticias, las leyes del kashrut, y de alguna manera era vista como arrogante, cuando se atrevían a tener un Dios que nadie podía ver en un mundo totalmente pagano, y era visto como un atrevimiento por parte de ese colectivo judío. Pero hay algo muy importante, y tiene que ver con lo que ocupó a mi abuelo, y por eso os lo voy a contar, aunque parece histórico y pesado, pero lo voy a resumir. Para mí, uno de los momentos clave es las leyes de Justiniano, cuando en el siglo VI, me parece, el cristianismo se transforma en religión de Estado. En ese momento se determina que los judíos no pueden tener tierras, o sea, no pueden ser agricultores, que los judíos no pueden ir al servicio militar, que los judíos son algo aparte, de alguna manera. Económicamente se les permite hacer lo que el cristianismo prohíbe. Los bancos de hoy, la usura, de alguna forma. Y eso condena a las generaciones de judíos a ser comerciantes, de hecho. Por eso, mi abuelo, que fue el primer judío de Polonia, que estudió en la universidad, por una historia muy curiosa, los judíos no podían estudiar en la universidad, en la Polonia de principios del siglo XX. Y sin embargo, mi abuelo, por una relación con un conde polaco, que era muy mal alumno y que quería que él le ayudara en la universidad, consiguió. Pero cuando termina la carrera, no le permiten ejercer. Y él entiende que hay un intento, no le queda otra alternativa, se convierte en un comerciante, un industrial más tarde en Portugal. Pero fijaros, las leyes de Justiniano han definido las profesiones de hasta mi padre, hasta la generación de mi padre. Yo soy quizás la primera generación que deja de ser comerciante o industrial para dedicarme a algo distinto, y eso fue determinado 1400 años antes. Así surgen los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son las generalizaciones ultra simplificadas, ignorando las diferencias entre los individuos. Los judíos son el chivo expiatorio de todos los males de la humanidad. Si hay la peste bubónica que mata a 1/3 de la población europea, entre ellos a muchos judíos, los judíos son acusados de ser los que propagan, los que provocan esa peste en Europa. Mucho más tarde vemos que los nacionalismos que crecen en Europa en el siglo XIX, de los que hablaba Shlomo antes, esos nacionalismos que vienen, os acordáis, después de la emancipación, porque hasta la Revolución Francesa los judíos viven aislados, están cerrados en guetos. El contacto, y eso es lo que determinó Justiniano desde un principio, los judíos no son parte integrante, no se encuentran. Cuando un no judío entra en un pueblo judío, me contaba mi abuelo, todos salían a la ventana para ver cómo es, y lo contrario. Bien, todo esto, los nacionalismos del siglo XIX que de repente se encuentran con judíos dentro de la sociedad, además judíos que tienen mucho éxito, porque lo que pocos saben es que el gran secreto del éxito de los premios Nobel judíos no es la raza superior judía ni el pueblo elegido, es simplemente la madre judía, que es el arma secreta de los judíos. El arma judía que si el hijo es médico le pregunta ¿y por qué no eres abogado? Y si es abogado, ¿por qué no eres médico? Y siempre está esperando sus logros. Y es así que hoy en día hay 200 premios Nobel judíos. Pero bien, esos nacionalismos no les gusta ver a los judíos dentro de su sociedad y de alguna forma prefieren verles como aquellos seres inferiores y aislados que había hasta el siglo XVIII. Pero luego viene la Rusia zarista y allí se escribe uno de los documentos más venenosos de la historia en los últimos siglos, que son los protocolos de los sabios de Sion.
un invento total de la Rusia zarista para justificar los pogroms contra los judíos, en los que se dice que los judíos se reúnen para decidir cómo van a controlar el mundo. De hecho, ayer un taxista en Madrid, en dirección al AVE, preguntó a mi mujer y a él y a mí sobre los protocolos. ¿Y son verdad o no son verdad? ¿Es verdad que los judíos se reunieron y hicieron todo esto? 2012. Y esa sigue siendo una pregunta. Y nace el antisemitismo racial, sobre el que no quiero hablar más que deciros una simple cosa. Si vais a Israel y miráis en una calle céntrica de Tel Aviv o de Jerusalén un poco a la gente, os daréis cuenta que los judíos no son una raza. Así de simple. Si miráis los judíos que están en esta sala, miradme a mí, mirad a Shlomo, mirad a Yael, mirad a otros y veréis que no tenemos nada de raza. Somos un grupo que está compuesto de distintas razas. Es verdad que hay una memoria histórica distinta. Ahora yo quiero hablar algo sobre España. De todo lo que dijo Shlomo, creo que es el único tema en el que discrepo de lo que dijo Shlomo. En varias investigaciones, no solo la que indicaste, hay investigaciones de la Liga Antidifamación de Estados Unidos, bastante neutras de toda Europa. Hay investigaciones de Jon Juariste, que fue el presidente de los Institutos Cervantes. España, que tiene un 0.2% de población judía, está entre el segundo y el quinto país más antisemita de la Unión Europea. 58% de los españoles dicen que los judíos dominan el mundo, tienen mucho poder, son muy ricos. 52% de los alumnos de colegio dicen que no quieren tener colegas judíos en su clase. Y todo esto es, ante todo, un problema español, en mi opinión. Es un problema europeo, en mi opinión. Ante todo, más que un problema judío. Y a mí no me gusta el facilitarlo. Yo creo que es un problema que la sociedad española, que la sociedad europea tiene que enfrentar con la mayor valentía posible, porque es un virus muy, muy peligroso, como ya sabemos. Y claro que la educación es uno de los temas y actos como este son parte de ello, porque además, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una mayoría de la población española que nunca vio un judío, que mezcla conceptos como judío e israelí y demuestra una enorme ignorancia. Yo di una conferencia en la Universidad de Barcelona hace unos meses y viene un chico que luego supe que era judío, que se llamaba Daniel, y me dice, ¿sabes lo que me han preguntado mis colegas en la clase esta mañana? Digo, ¿qué? Me dice, ¿por qué habéis atacado hoy en el campo de refugiados al lado de Nablus con tanques? Y él dice, yo no he atacado nada, yo estaba aquí estudiando, dice el chico. La mezcla es una mezcla, la confusión es muy, muy peligrosa y de hecho demuestra una ignorancia feroz. Los motivos son muchos, se han citado aquí varios. Yo creo que el lado mediático tiene un peso importante, sobre todo en los últimos años, sobre todo desde la segunda intifada que reventó en el año 2000. Yo creo que mis colegas, y lo he dicho ya en distintos lugares, yo creo que nos hemos equivocado los periodistas, y me incluyo. Yo creo que hicimos un trabajo muy flojo a nivel ético, a nivel periodísticamente no dimos la posibilidad a los dos lados de presentar sus distintas verdades. Hemos hecho una demonización. Yo creo que hay aquí un examen de lo que se llaman las 3 Ds, que son demonización, un doble baremo. Fijaros, por ejemplo, ¿os acordáis de la flotilla? Las distintas flotillas. La última flotilla humanitaria de Gaza llegó en un momento en que había varios periodistas dentro, a bordo, que se arriesgaron para estar allí y llegan allí y yo les digo, pero ¿sois conscientes de que además del problema de Gaza, donde hay un problema de un carácter humanitario, quizás falten ciertos productos, etcétera, pero aquí a 200 kilómetros al norte están matando a miles de personas todos los meses? ¿Habéis hecho algún tipo de protesta contra esto? No, simplemente no. En Siria hay una matanza que no empezó ayer. Hace 3 días estábamos en la frontera, en un pueblo, filmando, y llegamos hasta menos de 2 kilómetros de un pueblo sirio, y era como una película de terror. Veías la artillería lanzando, la artillería del ejército,
sirio, lanzando todo tipo de proyectiles sobre el centro de un pueblo sirio en el que ellos decían que había fuerzas revolucionarias. ¿Alguien dice algo? ¿Hay manifestaciones? ¿Alguien habla de este tema? Hay algo aquí que no funciona, hay un cierto desequilibrio. Y hay otra cosa, hay crónicas escritas de antemano. Yo he visto cómo colegas españoles llegaban al frente de combate en la guerra del Líbano en el 2006, en la guerra de Gaza del 2008-2009, acababan de llegar del aeropuerto y ya tenían la crónica hecha. No habían estado nunca en esa zona. Y eso es grave y eso no es ético. Sobre todo en una época en que, como Giovanni Sartori, el pensador italiano, dice, el Homo sapiens se está convirtiendo en el Homo videns. O sea, el ser humano hoy en día define sus ideologías, sus sensibilidades, sus odios y sus miedos por lo que ve en la pantalla de televisión, por lo que ve en las pantallas de los ordenadores. Por eso es el Homo videns y por lo tanto la cámara de televisión es un arma letal de la misma manera que un tanque es un arma letal o que un avión F-15 es un arma letal. Y todo periodista, todo hombre de la comunicación tiene siempre que recordar esto, sobre todo cuando está cubriendo una zona de conflicto. Y no hay que sorprenderse de ataques cada vez más en Francia, en otros países de Europa, también en España, aunque se informa poco sobre ello, en cementerios. Hay cementerios en Barcelona que han sido judíos, que han sido profanados. Ahí está enterrado mi padre, en el cementerio judío de Barcelona, y en la tumba de al lado simplemente han escrito pintadas hace poco tiempo. Yo lo veo, no lo vi en la información en ningún sitio, pero eso ocurre con frecuencia en Europa. Hay ataques contra sinagogas. Todo esto es un virus que está activo y es muy virulento. Y la crisis económica lo que está haciendo es agravar todo esto. La extrema derecha está levantando cabeza y aunque a veces te da la impresión que la historia puede llegar a repetirse, al menos en algunos aspectos, en aspectos quizás muy específicos, no se va a repetir como en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿no es increíble que 70 años después del Holocausto estemos hablando de esto en este momento? Conceptos como judíos, como sionismo, si miráis los diccionarios españoles, no hace tanto tiempo que Carlos Benarrós logró, después de una campaña tremenda, alterar ciertos conceptos. Judío es sinónimo de ladrón, aún hace 15, 20 años en España. Judiada es un acto terrible. Hay todo tipo de explicacionismo, es un movimiento, un nuevo movimiento nazi, cuando el sionismo es un movimiento de liberación nacional con el que se puede estar de acuerdo o no, pero de la misma manera que los italianos tenían un movimiento de liberación nacional, los irlandeses, los palestinos tienen derecho a su Estado y tienen un movimiento de liberación nacional. Todo esto es legítimo de la misma manera, pero ¿por qué el sionismo? ¿Por qué en el 1975 se condena el sionismo de esta forma? Quizás porque el antisionismo es un tema de debate, un disfraz del antisemitismo actual, quizás porque sea una modernización de ese antisemitismo. Y ojo, es legítimo criticar la política de un gobierno determinado de cualquier Estado, incluido del Estado de Israel. Yo soy el primero que lo critico en ciertos aspectos. Y los judíos saben lo que dicen, 2 judíos, 3 opiniones. Ahí estoy concluyendo. Pero es preocupante el hecho de que todo esto, a pesar de todo, se haya llegado a este grado de demonización del Estado de Israel que lleva a fenómenos como los que estamos viendo en Europa. Me preocupa especialmente el mundo árabe, porque en el mundo árabe ocurre algo similar. No hay judíos, pero se desarrolla en los últimos años una cultura de demonización del judío y no solamente del Estado de Israel. El hombre que tiene el programa de televisión más popular en el mundo árabe, el jeque Yusuf el-Qaradawi, dijo recientemente que el único diálogo posible con los judíos es por medio de la espada y del fusil. Es verdad que hay en el mundo musulmán otras voces, como un escritor que os recomiendo, con el que hemos coincidido hace pocos días en Brasil, Amin Maalouf, un escritor libanés, un hombre fascinante, que cuando yo le pregunté sobre los enemigos israelíes, dice, para mí no son enemigos. Para mí el enemigo
es el hambre, es el analfabetismo, es los radicalismos. Los israelíes, tengo cosas con las que no estoy de acuerdo con ellos, pero sin diálogo no podemos llegar a nada. Hace falta educar a los dos lados. Los dos lados tienen que hacer un proceso de reflexión para poder eliminar más los estereotipos que están basados en la ignorancia. Quizás en el futuro la solución del conflicto en Oriente Medio contribuya a disminuir esas olas de antisemitismo, pero probablemente no las va a resolver, porque ellas empezaron mucho antes de que existiese un conflicto. Quizás el sueño de mi abuelo, aún en este siglo, se cumpla y sea posible un mundo sin xenofobia, sin racismo, sin antisemitismo. Quizás no sea una utopía, pero hay que recordar lo que decía Albert Einstein. Es más fácil destruir un átomo que destruir un estereotipo. Muchas gracias.